Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto y qué honor estar aquí contigo. Y bueno, pues muchas gracias a los pastores y sobre todo gracias a Dios que nos permite estar aquí para compartirte una palabra que te dé esperanza. Y bueno, pues quiero invitarte a que abras tu Biblia en este día y voy a platicarte acerca de una historia que me dio esperanza y que me trajo un ánimo nuevo, un nuevo vigor. Y acompáñame por favor al libro de Ruth, del versículo 1 al 5. Y bueno, quiero que veamos esta historia, porque es una historia que comenta acerca de días de mucha necesidad, ¿no? Y Ruth 1:5 dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Bueno, pues llegaron a los campos de Moab y se quedaron a vivir ahí. Y bueno, murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí, es decir, se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el otro era Ruth. Y vivieron ahí más o menos 10 años, dice la palabra, y murieron también estos 2 hijos, Malión y Quelión. Y quedó así una mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, bueno, pues como puedes ver, eran días en esta historia de extrema necesidad en la tierra. O sea, había un sentir de hambruna, quizá había mucha carencia en el pueblo de Dios en ese momento. Y bueno, pues no es algo nuevo, ¿no? Siempre hemos tenido en la tierra momentos de abundancia, de mucha abundancia, a veces momentos de escasez, ¿no? Aún en tu familia tú puedes saber a lo largo de tu vida estos momentos o haber vivido estos momentos, ¿no? Bueno, pues la familia de Elimelec, como tantas otras, decidió tomar una decisión. Él decidió irse a vivir a una tierra extranjera, una tierra que a lo mejor no conocía, una tierra distinta, vamos a decirlo así. Esto no lo dice la Biblia, pero yo quiero imaginarme que a lo mejor eran sus primos o sus parientes, pues a lo mejor no tan cercanos, pero quizá en ese momento pues él los veía de manera distinta, ¿no? O sea, quizá decía, bueno, pues es que mis primos tienen abundancia de recursos, de dinero, quizá, ¿no? A lo mejor no creen en Dios, pero de momento pues no tienen carencia de nada, ¿no? Quizá no tenían sus mismas costumbres, no seguían sus tradiciones, pero no les hacía falta nada. Y bueno, pues esto es una gran tentación para Elimelec, y decide dejarlo todo, dejar a lo mejor a su tierra, lo que había edificado en ese momento, las amistades de sus hijos. Quizá ahí tenían ya algún compromiso para casarse, pero bueno, deciden dejarlo todo y la familia pues va tras él, ¿no? Deciden escapar de ese momento, de esa situación, ¿no? Y finalmente, como lo vemos aquí, pues fueron alcanzados por una desgracia. Fallece el esposo, fallecen también los 2 hijos y bueno, pues transcurrieron 10 largos años en ese momento en el que hubo pues algo difícil para esta familia, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver en esta historia 4 puntos que creo que nos pueden ayudar. Y el tema precisamente de esta historia o esto que quiero transmitirte es que nuestra esperanza está en Jesucristo. Y ese es el tema de esta mañana, nuestra esperanza está en Jesucristo. Y bueno, vamos a ver 4 puntos de cómo podemos mantener la esperanza en estos días, cómo podemos mantener la esperanza viva, ¿no? En alguien que nosotros conocemos, que es Jesús, ¿no? Y bueno, pues el primer punto que quiero hablarte es el ánimo, ¿no? Y bueno, esto particularmente se menciona aquí mismo en Ruth, en el versículo 6 y 7, habla un poquito en el versículo 1, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, habla un poquito de esto. Dice que se levantó con sus nueras, está hablando de Noemí, y regresa de los campos de Moab. Finalmente, después de estos 10 años, regresa. Dice que oyó
en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, que Dios había visitado a su pueblo para darles pan, para darles provisión. Y bueno, pues salió del lugar donde había estado 10 años con sus 2 nueras y comenzó a caminar para regresar. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el ánimo? Bueno, pues nosotros como familias en Cristo, y quizá aún cuando no estés alejado del Señor, pero todos en general necesitamos una palabra de ánimo. No conozco yo ninguna persona que no necesite en algún momento de su vida una palabra que le anime, que le haga sentir mejor, ¿no? Y esto es una necesidad humana básica, el poder tener a alguien o el poder platicar con alguien, el poder sentir el apoyo de alguien, ¿no? Y bueno, por ejemplo, particularmente en los matrimonios, la Biblia nos habla acerca de que si uno cae, el otro lo levanta, ¿no? Y que mejor es andar 2 que 1 solo, ¿no? Y bueno, pues aquí es algo fácil pensar que ¿qué hubiera pasado a lo mejor si este hombre, Elimelec, hubiera mantenido el ánimo, ¿no? O que a lo mejor su esposa Noemí le hubiera dado alguna palabra de ánimo, o quizá alguno de sus hijos que se hubiera acercado y le hubiera dicho, ¿sabes qué, papá? Quizá es un tiempo difícil, quizá la estamos pasando mal, quizá pues hay carencia, te corrieron del trabajo, o a lo mejor has caído en alguna enfermedad, pero yo sé que el Señor nos va a levantar, yo sé que el Señor nos va a sostener, yo sé que Jesucristo no nos ha abandonado, ¿no? Y cuando me pongo a pensar en esos momentos y en tiempos difíciles en mi vida, que he tenido la fortuna de tener a lo mejor una palabra de ánimo de algún amigo o de mi esposa o alguno de mis hijos, me ha levantado, ¿no? Entonces, creo que aquí esto es algo que fundamentalmente yo identifico, ¿no? Y que probablemente hubiera cambiado un poco la historia, ¿no? Acerca de esta situación que vivió Elimelec. Elimelec falleció, ya no pudo ver lo que iba a pasar después, pero bueno, pues su esposa Noemí, después de 10 años de esta situación, dice que decide regresarse porque oyó que Dios había provisto a su pueblo, ¿no? Y esto nos habla de alguien que esperó en él, quizá hubo un Elimelec que decidió no esperar, pero sí hubo alguien que decidió permanecer a través de mantener su ánimo, ¿no? Y bueno, pues hay otro punto importante aquí, que es el guardar tu corazón de toda amargura, ¿no? Y ahí mismo en el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 19 y 21, nos habla de esto precisamente. Dice que anduvieron pues ellas 2, se refiere a estas 2 nueras, hasta que llegaron a Belén. Entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió de estas personas. Está hablando, de Noemí y de Ruth que llegan solas. Y el pueblo dice que preguntaba, oye, ¿no es esta Noemí? Noemí significa dulzura, significa alegría. Y ella lo que les respondía es lo siguiente, dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, aquí ella atribuía la desgracia a que había sido enviada por Dios. Dice, yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamará Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y me ha afligido. Entonces tú puedes ver aquí un gran desaliento, una amargura, una persona que está declarando que Dios es el culpable de su situación. Y yo creo que aquí alguna vez, y te hago esta pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has pensado así? Yo sí lo he pensado alguna vez, ¿no? En algún momento de mi vida llegué a cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué esto? Pero vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto, ¿no? La Biblia en Proverbios 4:23 nos habla que sobre todas las cosas debemos de guardar nuestro corazón. ¿Por qué es tan importante el corazón cuando estamos hablando de no mantener sentimientos de amargura? El corazón representa la vida. En el corazón de ahí vienen, por ejemplo, los malos pensamientos. Esto viene en Mateo 15:19, donde habla que del corazón salen no solamente malos pensamientos, sino muchísimas otras cosas que después la boca las puede empezar a hablar, ¿no? Cuidemos que ninguna amargura eche raíz en nuestro corazón, porque incluso podemos perder o podríamos perder la gracia de Dios, ¿no? El cómo estamos hablando, qué estamos diciendo, ¿no? Y aún
con esto podemos estorbar a nuestra propia familia, ¿no? Hebreos 12:15 que te mencionaba dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros permitimos en nuestro corazón que esta amargura empiece a echar raíces y empezamos a hablar amargura, entonces viene alguien y nos dice: oye, mira, ¿qué te parece si mandas otro currículum? ¿O qué te parece si, mira, están ofreciendo esta vacante? O mira, vamos a echarle ganas, y tú de repente dices: no, yo no quiero saber nada, no. Vamos a la iglesia, mira, vas a recibir una palabra de ánimo, no, esto no es para mí, yo prefiero seguir por mi cuenta y todo eso. Entonces ya estás hablando ahí amargura. Dice que por ello quizá podamos perder la gracia y contaminar a otros, ¿no? Entonces, guardemos nuestro corazón de toda amargura, porque incluso podríamos estar arrastrando a nuestra propia familia, como en el caso de Elimelec, que se llevó pues a su familia y hubo una desgracia, ¿no? Ahora, estos dos puntos son importantes porque quiero que veamos la parte buena, la parte que el Señor quiere en esta mañana, en este día, traer a tu corazón, ¿no? Y no sé si alguna vez has escuchado, pero esta frase que dice que Dios siempre tiene un as bajo la manga, ¿no? Y bueno, pues yo más bien diría tiene varios, ¿no? Aunque quizá no sea permitido en ese juego, o en un juego de cartas, pero tiene varios, ¿no? Y bueno, pues la misericordia de Dios es infinita. Quiero que vayamos a Ruth 2, capítulo 1. Y fíjate bien en esto, dice Ruth 2, capítulo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, la cual se llamaba Boz. Boz representaba en ese momento la gracia, la bondad de Dios. Dice que era un hombre rico, se refiere no solamente quizá a riqueza material, sino a riqueza espiritual. Y bueno, pues analicemos esto, ¿no? Si Boz era un hombre rico, probablemente este Boz partió del mismo punto donde partió Elimelec. Es decir, Elimelec decide dejar todo atrás, decide abandonar a Dios, decide abandonar sus creencias, y al mismo tiempo Boz decide permanecer, decide seguir confiando en el Señor, y Dios en 10 años lo vuelve un hombre rico. Quizá era el hombre más rico del pueblo en ese momento. Y bueno, pues quizá a lo mejor tú pudieras pensar: bueno, pero ¿de qué manera Dios tiene ese as bajo la manga, no? Ahí dice que Noemí era su pariente, ¿no? Tenía Noemí un pariente de su marido, ¿no? Y quizá tenía mucho tiempo que no lo veía, ¿no? Pero ¿quién le iba a decir que este pariente iba a redimir la situación? Iba a traer bendición, iba a cambiar la perspectiva de Noemí y ya iba a quitar esa amargura, y otra vez iba a ser la misma Noemí, ¿no? Dicen que los planes de Dios son perfectos, pero también son inescrutables. Y esto significa que pues quizá nosotros le podemos dar vueltas como a un cubo de rugby, por ejemplo, y no le encuentras la solución y estás intentándole y muchas veces, ¿no? Y finalmente dices: híjole, pues no sé cuál sea la solución, ¿no? Y a veces así son los planes de Dios, ¿no? O sea, no sabemos de qué manera en ese momento se vaya a solucionar tu situación, se vaya a solucionar esto que a lo mejor hoy estás viviendo, pero sabemos que los planes de Dios son perfectos y que vienen, ¿no? Y bueno, finalmente quiero platicarte de esto porque Apocalipsis 13:8 nos habla de que compremos de Dios, que compremos del Señor el oro refinado en fuego. ¿Qué significa el oro refinado en fuego? Pues que quizá, ¿no? Para que tú puedas obtener ese oro preciado, el oro más precioso, más bello, necesita pasar por un proceso de fuego, por un proceso de purificación, por un proceso que quizá no sea agradable, ¿no? Pero que al final traerá una bendición, ¿no? Y bueno, pues vamos al punto 4, que es la redención está en Cristo Jesús. Y en Ruth 4, capítulo 4, versículo 9 y 10, acompáñame por favor, dice: Boz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, todo lo que fue de Kelión y todo lo que fue de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, la mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su herencia, para que el nombre del muerto
no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. Y bueno, pues cuando tú lees esto, digo, yo pienso, quizá la heredad que tenía Elimelec, la de sus hijos incluso, todo lo que habían adquirido, todas sus propiedades, las compró Booz. No, seguramente no habrá sido un precio accesible, no habrá sido algo muy barato, seguramente le costó y le costó caro, ¿no? Porque finalmente dice que de cada uno de ellos adquirió todas sus propiedades, ¿no? Todo lo que tenían lo adquirió, ¿no? Accedió a un derecho de redimir y levantar lo que ya estaba caído, lo que se veía quizá destruido, él lo levanta. Entonces yo aquí cuando leo esto recuerdo cuando Jesús vino a mi vida y cuando conocí por primera vez a Jesucristo, que quizá tenía una familia destruida, que quizá estaba alejado de las cosas de Dios, que quizá mis finanzas estaban totalmente deshechas y no veía salida y no veía cómo poder levantar algo que por todas luces se veía caído, ¿no? Pero finalmente el Señor tuvo misericordia y tuvo un momento en el cual empezó a cambiar la situación, ¿no? ¿Acaso, yo te pregunto hoy, acaso nosotros no valemos la sangre de Cristo? Claro que sí. Cristo entregó su vida y Él lo dijo, Él lo dio para ti. Entonces tú eres valioso, yo soy valioso, somos valiosos para Él, ¿no? Y de toda esta mala situación, de cómo se veía el panorama, de cómo estaba esto, pues Ruth sacó, del libro de Ruth podemos sacar esta experiencia sobrenatural increíble, ¿no? Dios no solamente puede sacar algo bueno, algo maravilloso, sino algo sobrenatural, algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y quiero terminar en este versículo, es Ruth 4:18. Y bueno, dice ahí que, y te voy a leer esto, dice, estas son las generaciones de Fares. Está hablando de las generaciones de esta persona. Dice, Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed. Obed a su vez engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a través de Booz nació el rey David, y aún a través de esto, de Booz y de Ruth, podemos encontrar que no solamente hubo un rey que gobernó Israel y lo llevó a su máxima cúspide, sino también el rey de toda la humanidad, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, del linaje de David es Jesucristo. Jesús vino y quizá en ese momento ni Noemí, ni Ruth, ni nadie sabía que podía venir esto tan bueno, tan increíble, pero Dios ya tenía todo bajo control. Hoy te quiero decir que no desfallezcas, que no desmayes en este tiempo. Dios está contigo, pero sé paciente y el Señor está preparando algo bueno para ti. Aunque tardare, dice su palabra en Habacuc, yo esperaré con paciencia al Señor, porque Él es fiel y fiel es el que hizo la promesa. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Que tengas un excelente día.